Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Los aranceles del 30% que se han impuesto mutuamente Colombia y Ecuador han entrado en vigencia esta semana, lo que se prevé que afecte el flujo comercial de ambos países con una balanza negativa para Ecuador de más de $1.000 millones. Se reporta escasez de productos colombianos en supermercados ecuatorianos, lo que marca una señal temprana del impacto de esta disputa comercial en el abastecimiento de una amplia gama de bienes de uso frecuente. Las medidas arancelarias impulsadas por Daniel Noboa golpean directamente, según analistas, el consumo interno, mientras los empresarios y sectores productivos llaman a un diálogo. Otro aspecto sensible es la electricidad que Colombia suministra a Ecuador en momentos en que el sistema eléctrico ecuatoriano no logra generar lo suficiente para abastecer la demanda interna. Vamos a estar hablando de todo este escenario. Antes, recordarle a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos ya han participado, sin embargo aquí tiene el código QR para que si no lo ha hecho pueda participar. Más adelante vamos a ver las respuestas de ustedes. Ahí está la pregunta: ¿qué impacto tiene para el Ecuador la guerra arancelaria impulsada por Daniel Noboa contra Colombia? Ahí están las opciones, le invitamos de una vez a participar. Una vez presentada la pregunta, vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Pablo Dávalos, economista, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, profesor universitario desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, Pablo, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya anteriormente habíamos hablado contigo, ¿no?, sobre esta situación y de lo que pudiese influir en la economía ecuatoriana, pues esta guerra arancelaria de Daniel Noboa. En tu criterio, ¿cómo empieza a afectar esta guerra arancelaria impulsada por Noboa contra Colombia? ¿Cómo estás viendo el escenario cuando empieza ya en rigor estos aranceles? Aquí en el Ecuador, esta guerra arancelaria ha suscitado muchísima preocupación en sectores empresariales y también en sectores sociales. Ya los empresarios han pedido una reunión urgente a Cancillería y están presionando para que cese esta guerra arancelaria, a la cual no se le ve realmente ningún motivo y no se entiende por qué se la declaró. Hay empresarios que tienen que ver con el sector, por ejemplo, de exportación de aceite de palma a Colombia, que están muy preocupados porque consideran que el incremento, en este caso sería de $300 la tonelada, haría prácticamente imposible las ventas y acumularía muchos inventarios. Igual en el caso, por ejemplo, de calzado. Hay una empresa que exporta $20 millones en calzado a Colombia y está considerando incluso trasladar su producción a Colombia y dejar en el desempleo alrededor de 1.500 personas en la zona centro del país. Igual en el caso de Cuenca, la empresa que produce llantas. Es decir, los mismos empresarios están muy preocupados y además en algunos pronunciamientos públicos hay un dirigente social de una organización muy importante en el Ecuador que se llama FENOCIN. Este dirigente llamado Guido Perugacci ha convocado ya al pueblo ecuatoriano a firmar la revocatoria del mandato y uno de sus argumentos tiene que ver justamente el hecho de que se haya declarado una guerra comercial perjudicando a muchos sectores económicos y sociales del Ecuador. Sí, y un panorama que también es de revés para Ecuador en materia energética. Vamos a ver parte de esta información que se puede ver a través de los portales de noticias. Ecuador depende de las hidroeléctricas para cubrir cerca del 72% de su demanda, pero depende únicamente del clima y lo que genera en periodos de tiempos de dificultades. Durante los primeros 6 meses de 2024, el país se enfrentó el periodo de estiaje más severo de los últimos 61 años, por lo que la productividad hidroeléctrica cayó del 70% al 49%. Esta es una de las principales causas de los apagones de 14 horas diarias que vivió el pueblo ecuatoriano, y en estos momentos es donde se ha evidenciado la dependencia de Ecuador a la energía colombiana hasta en un poco más del 10%, pero con el panorama actual el país enfrenta mayores costos de generación que impactan también el bolsillo de la ciudadanía y la amenaza permanente de nuevos apagones. Recordemos que esto ocurre por la imposición arancelaria que hemos comentado y que seguimos acá pues analizándolo con Pablo. Justamente, Pablo, 47% de los productos que Ecuador importa desde Colombia
son insumos, materias primas para la industria nacional. Se le suma entonces lo que decíamos, dependencia energética que afecta el consumo interno y la oferta disponible para la población. Y eso ya empieza a notarse. Hay que indicar además que en el Ecuador se ha dejado de llevar adelante proyectos de infraestructura en materia de energía eléctrica desde el año 2019-2020. Hay una especie de represamiento en inversión, lo que ha hecho que la oferta se haya quedado estancada mientras la demanda de electricidad continúa. Es decir, el riesgo que el Ecuador vuelva a caer en una crisis energética es muy plausible y además puede ser incluso inmediato en las próximas semanas, en los próximos meses. Por lo tanto, hay una urgencia por solucionar esta situación con el hermano país de Colombia. De otra parte, ya algunos industriales efectivamente empiezan a sentir que muchos productos que provenían como insumos desde Colombia, cuando se alteran los precios, no pueden ser competitivos en el mercado, ¿no? Al igual que ciertos productos de consumo masivo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con confitería, que proviene directamente desde Colombia, y hay perchas en los supermercados que no tienen esos productos y en este momento no hay alternativas. Esto hace que muchos consumidores se quejen y, como te había dicho, esto ha hecho incluso que la misma popularidad y credibilidad del presidente Noboa en el Ecuador se resienta, porque no se ve por qué razón el gobierno ecuatoriano declaró esta guerra comercial a Colombia. No hay ninguna razón que avale esta posición. Por eso es que en las encuestas que circulan aquí en el Ecuador, ya 2/3 de los ecuatorianos no miran con agrado este tipo de medidas y descalifican al gobierno del Ecuador, que ha perdido su credibilidad y su legitimidad de una forma realmente acelerada en estas últimas semanas. Y es una coyuntura, Pablo, que también está preocupando a la comunidad internacional y pone sobre la mesa también el debate sobre, por ejemplo, el papel de la comunidad andina y los alcances comerciales que mantienen ambas naciones. ¿Cómo estás viendo esa proyección de Ecuador precisamente en esa preocupación que tienen a nivel internacional? Mira, esto se suma a una serie de errores que ya habíamos conversado, porque el presidente Noboa ya provocó una crisis del comercio exterior con Rusia cuando entregó material bélico que Rusia había entregado dentro de los acuerdos de amistad con el Ecuador para Ucrania, lo que provocó que Rusia cierre inmediatamente las fronteras, y fue una crisis, y muchos sectores, sobre todo exportación de flores, tuvieron que presionarle al gobierno para que deje sin efecto esa medida. Ya agredió y violentó la Embajada de México en una especie de un hecho inédito, sobre todo en las últimas décadas. Y ahora una guerra gratuita a nivel comercial con Colombia. Esto pone en riesgo, obviamente, a la comunidad andina de naciones, que demuestra que los acuerdos de cooperación, reciprocidad, complementariedad entre las diferentes naciones empiezan a resquebrajarse, ¿no? Y habida cuenta de la reunión que tuvo el presidente Petro con el presidente Trump, deja sin espacio geopolítico a la posición del presidente Noboa en el Ecuador. Es decir, Noboa como presidente está perdiendo por todos los lados, a nivel comercial, los apoyos de los empresarios, los apoyos de los sectores sociales, y a nivel geopolítico se queda solo. Entonces, esperemos que ante esta situación de una especie de derrota política, de derrota social, el presidente Noboa acuda a las reuniones que se están generando, y que esta guerra comercial ya se pueda finalmente superar en estas próximas horas o estos próximos días. Hay, por supuesto, reacciones, Pablo, dentro del propio Ecuador, diciendo que lo que busca Daniel Noboa es algo similar a lo que plantea Donald Trump con otros países, tratar de influir en el escenario electoral, en este caso de Colombia. ¿Lo ves así? ¿Es posible esa retórica que se está manejando? Bueno, en el caso de Colombia, después de la reunión de Petro con el presidente Trump, creo que el presidente Petro ha dado una cátedra de geopolítica y ha arrinconado a los sectores, sobre todo la derecha de Colombia, que habían cuestionado al presidente Petro y que habían dicho incluso que en la reunión con Trump probablemente Trump iba a reclamarle a Petro, y todo lo contrario. En esta reunión se pudo ver la calidad estadista que tiene el presidente Petro, y se puede apreciar además la fortaleza que ha ido acumulando en estos últimos años a nivel internacional, una conducción muy adecuada, muy pertinente. A diferencia de Noboa,
Recuerda que Noboa tiene muchísimas denuncias a nivel internacional por haber convertido al país en el centro de exportación de drogas. Muchísima de la droga que se decomisa en diferentes partes del mundo asegura provenir del Ecuador. En el caso del Ecuador, la situación de crisis de seguridad ciudadana ha alcanzado niveles realmente inéditos. El año pasado terminamos con más de 9.000 asesinatos, lo que convierte al Ecuador en uno de los países más inseguros del mundo. Cuando el Ecuador hace unos años era uno de los países más seguros, ahora pasa a ser el más inseguro. Lo que no pasa así con Colombia. Colombia, que tenía índices muy altos de violencia, esos índices se han remitido en los últimos años y Colombia está realmente con indicadores muy aceptables en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Ecuador no. Es decir, Noboa ha perdido varias batallas, si se quiere, que tienen que ver con la política, la seguridad ciudadana, que tienen que ver con la inversión pública, que tienen que ver con el manejo de las relaciones internacionales, entre otros aspectos. Y por otro lado está, por supuesto, ese otro frente que Noboa tiene ahora en la frontera cuando las comunidades han bloqueado el puente de Rumichaca por estos aranceles. ¿Cómo ves también pues, estas expresiones del pueblo ecuatoriano ahora tomándose, como hemos visto en imágenes en las últimas horas, pues este paso en la frontera? Mira, el Ecuador vive momentos de mucha tensión. Es muy probable que organizaciones sociales en las próximas semanas empiecen procesos de movilización social. Lo que te había dicho, este líder de la FENOCIN, Guido Perugacci, ha anunciado ya un proceso de revocatoria de firmas para revocar el mandato al presidente Noboa. Y dentro de esta revocatoria, como parte de los justificantes de esta revocatoria, está justamente la guerra comercial con Colombia. Es decir, el ambiente y el entorno en el Ecuador empiezan a hacerse muy conflictivos, a diferencia de Colombia. En Colombia no tienes un entorno conflictivo a ese nivel, no tienes la tensión política que tienes en el Ecuador, y en el Ecuador sí lo tienes. Esto demuestra que las diferentes políticas que ha adoptado el presidente Noboa definitivamente no le han dado resultado y se han convertido en una especie de boomerang. Lo han castigado más a él, a su gobierno, le han quitado legitimidad, le han quitado apoyo social, incluso apoyo de sectores empresariales. Recuerda que Noboa proviene de los sectores más oligárquicos, más empresariales, y esos sectores ahora le están retirando el apoyo. Entonces es muy probable que a mediano plazo en el Ecuador se produzcan crisis políticas fuertes. Sí, es un escenario complicado. Estamos muy atentos a todo lo que ocurre en Ecuador. Pablo, hasta aquí, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Ahí estaba nuestro invitado, Pablo Dávalos, a propósito de esta situación, la guerra arancelaria impulsada por Daniel Noboa contra Colombia, pero también le preguntábamos a la audiencia, recuerde que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales al final de nuestra emisión. Con este código QR que usted está viendo en pantalla, vamos a estar viendo, sondeando su opinión sobre lo que ocurre en el Ecuador y qué opina sobre esta guerra arancelaria por parte de Daniel Noboa contra Colombia. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Transportistas de Ecuador y Colombia han exigido un diálogo urgente entre ambos gobiernos para abordar el conflicto impulsado por Daniel Noboa sobre estos aranceles hacia la hermana República de Colombia y, por supuesto, las restricciones fronterizas. En un acto de unidad frente al puente internacional de Rumichaca, los transportistas de Ecuador y Colombia se han manifestado pacíficamente para exigir a los presidentes tanto de Ecuador como de Colombia, Daniel Noboa y Gustavo Petro, un diálogo inmediato que ponga fin a la crisis arancelaria. Mediante un simbólico intercambio de banderas, allí los gremios de Tulcán y Piales denunciaron que las restricciones comerciales, los sobrecargos recíprocos han paralizado el flujo de mercancías, han encarecido los costos y, por supuesto, amenaza el sustento de las familias fronterizas. Una movilización impulsada por organizaciones como la Asociación de Transporte Pesado del Carchi busca esta derogación, estas medidas para reactivar la economía binacional, han dicho, también de garantizar la estabilidad del transporte de carga
en la región. Seguimos analizando el tema. Me acompaña en la distancia Fausto Dután, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y coordinador de la Plataforma de Jubilados. Muchísimas gracias, Fausto, por tu tiempo. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia de Telesur. ¿Cómo estás viendo esta situación? Por supuesto, los transportistas han salido para exigir un diálogo. ¿De qué manera ves la afectación de esta guerra comercial, esta guerra arancelaria de Noboa contra Colombia? Bueno, primero quiero decir que entre los pueblos de Colombia y Ecuador siempre ha habido una relación total y absolutamente fraterna. Jamás hemos tenido dificultades, más bien hay una identidad. Recuerden ustedes que fuimos parte de la Gran Colombia. Es decir, nuestros hermanos colombianos son parte de nuestra identidad. Muchos colombianos viven en el Ecuador. Y los problemas por eso no se han dado nunca entre el Ecuador ni Colombia. Ahora, con las medidas adoptadas por el gobierno, que son total y absolutamente dañinas a la relación fraterna entre Ecuador y Colombia, indudablemente que han causado, digamos, distanciamientos, pero no entre los pueblos, sino entre el presidente Noboa con el gobierno de Colombia, el gobierno de Petro. Esto significa de que los efectos de estas medidas son total y absolutamente agresivas, graves en contra del pueblo ecuatoriano. Por decir unos ejemplos, nosotros compramos de manera permanente medicina a Colombia. Nuestros dispensarios, desgraciadamente por la política neoliberal del gobierno, casi están desabastecidos, hospitales y dispensarios. Por eso mucha gente nuestra va a Colombia a comprar medicina. Hay una gran importación de productos médicos hacia los hospitales. Esto tiene un efecto gravísimo porque el incremento en el 30% va a afectar también la vida de los ecuatorianos y también la atención en los hospitales porque ellos muchos de estos medicamentos los traían desde allá. Asimismo, el turismo, es decir, si se cierran las fronteras como están señaladas, realmente gran parte del turismo, ahora nos acercamos a los carnavales, y gran parte del turismo ecuatoriano, como también del turismo colombiano que viene al Ecuador, va a tener efectos totalmente nocivos, se va a afectar económicamente. Así todos varios productos que nosotros dependemos de mucho porque el desarrollo de Colombia es mucho más alto que el desarrollo económico nuestro. No sé, definitivamente nosotros no nos explicamos más que por el nivel de dependencia, de vasallaje que tiene el presidente respecto a la política de Trump. No se explica por qué de pronto, de la noche a la mañana, el señor regresa del extranjero, porque él pasa fuera del país casi toda la vida, regresa y dice, aquí pongo aranceles con un pretexto, porque Colombia no nos está ayudando a combatir el narcotráfico. Falso, mentira. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, incluso algunos generales, el ex comandante, por ejemplo, del ejército, que ahora está retirado, dijo lo siguiente: nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones y una forma de combatir justamente a los grupos irregulares, mafiosos que están en la frontera, ha sido en acuerdo con el ejército colombiano. Es decir, más bien es al contrario. Y lo que debe hacerse es estrechar relaciones para buscar entendimientos y enfrentar este mal que nos acoge tanto a Colombia como a Ecuador en la frontera. Pero las políticas adoptadas del 30% que quieren asimilarse a las que Trump ha impuesto a otros países como medidas de chantaje y de presión, este señor que representa realmente, no nos representa a los ecuatorianos porque el último censo de popularidad, el señor ha caído al 29%, es decir, la absoluta mayoría de ecuatorianos ya están cansados de las políticas económicas, represivas, violatorias a los derechos humanos del gobierno. Solo así se explica esta medida adoptada en contra del hermano pueblo colombiano. Sí, y quería preguntarte, Fausto, porque lejos
de ese diálogo que están, por supuesto, exigiendo comunidades tanto de Colombia como del Ecuador, pues también algunos analistas han empezado pues, a plantear, entendiendo estos interrogantes sobre las políticas arancelarias de Daniel Noboa, que en realidad se trata de otra cosa, se trata de influir sobre todo en el escenario electoral en Colombia, por ejemplo, y por otro lado, también desvirtuar un poco pues toda la situación y toda esta crisis multidimensional que está viviendo Ecuador en materia de seguridad, en materia energética, en fin, en la económica sobre todo. ¿Estás de acuerdo con esas opiniones? Sí, yo creo que existen dos aspectos en este sentido. Uno que tiene que ver con esta medida adoptada de manera totalmente irracional fue antes de que el presidente Petro vaya a Estados Unidos al diálogo con el presidente Trump. Es decir, estaba exactamente inscrita en aquel relato de que el presidente Petro, digamos, tiene problemas incluso fronterizos, etcétera. Y segundo, también en la campaña electoral. Indudablemente ellos apostaban porque Petro iba a quedar muy mal en este diálogo con Estados Unidos. Incluso algunos abonaban la idea de que iba a ser tomado preso en los Estados Unidos. Pero creo que le salió el tiro por la culata. Verdaderamente el diálogo para Petro y para Colombia ha sido un éxito. Es decir, un diálogo con dignidad, sin avasallamiento alguno. Un diálogo donde se plantea una política soberana por parte de Colombia. Este es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver porque en el Ecuador en este momento existe una dura presión en la Asamblea Nacional, que es similar al Parlamento, respecto a que se debe iniciar un juicio político al presidente de la República. Pero también existe en el propio Parlamento una investigación y juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura y de esa manera a otros miembros de la justicia ecuatoriana, porque sobre todo tienen ligazones con elementos del narcotráfico. Es decir, quieren desviar la atención, impedir de que estos juicios se den en el Parlamento, de que la población siga apoyando esta movilización y el llamado a la revocatoria de mandato que ya se ha generalizado en todo lado y que se iniciará en el mes de mayo, cuando cumple el presidente el año de funciones, se va a iniciar la revocatoria de mandato. Entonces, lo que quieren es desviar la atención con este tipo de medidas. Pero no se da cuenta este señor que con ese tipo de medidas lo que está haciendo es afectar a la economía del pueblo. Por eso es que se reúnen los transportistas, y no solamente los transportistas, sino la población de Ipiales y la población fronteriza nuestra de Tulcán. Se reúnen juntos en Rumichaca para juntos establecer acuerdos y sobre todo una línea de presión a que se resuelva el problema. Entonces, creo yo de que en verdad se inscribe en estrategias ajenas a la voluntad popular y ajenas a las necesidades de los ecuatorianos, buscando solamente sacar de alguna manera algún rédito político y de sometimiento total a lo que está haciendo la política norteamericana. Muy atentos a este escenario, Fausto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por atender nuestro llamado. Muchas gracias a ustedes. Fausto Dutá, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, sobre todo este tema, la crisis entre Colombia y Ecuador por la guerra arancelaria impulsada por el presidente Daniel Noboa. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta publicada más temprano a propósito del tema. Decía, ¿qué impacto tiene para Ecuador la guerra arancelaria impulsada por Daniel Noboa contra Colombia? Bueno, 70% de los usuarios a esta hora dice golpe al bolsillo de la clase trabajadora. También hay un breve porcentaje, un 15%, que dice que esto va a ser mayor inflación, aumento de precios. Y bueno, parte de lo que ustedes opinan en torno a esta clara disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador, que pudiese extenderse en el tiempo y que efectivamente pues tiene, según la crítica, pues un mayor peso político que en realidad un asidero sobre la seguridad tanto de Ecuador como de Colombia. A ustedes muchísimas gracias
por atender en esta pregunta en el mundo desde el sur. Y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, como hemos visto, nuestra encuesta del día, pero también toda la información disponible las 24 horas, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.